Bien, continuamos entonces. Entonces, fíjense, estudiantes, que a ver si estamos en lo correcto. Aquí vamos. Entonces, como hemos dicho, ¿verdad? A ver si estamos grabando. Sí. Exacto. Como hemos dicho, entonces, se produce una disminución, ¿verdad?, del tejido adiposo y también una disminución del tejido muscular. Otra cosa interesante, ¿verdad?, es que es a nivel óseo, porque la producción tiroidea, ¿verdad?, promueve el crecimiento y la diferenciación del tejido esquelético. Esto es interesante porque si, por ejemplo, en algún minuto, por alguna razón, hay una alteración en la producción de glándulas tiroides de T3, T4, eso puede inducir un grave deterioro en el proceso madurativo del sistema osteoarticular. Bueno, al nivel del sistema nervioso, de alguna manera, ya lo hemos comentado, promueve el desarrollo normal y la diferenciación del sistema nervioso. Las hormonas tiroides, fíjense, son como las etisonas de los insectos. Son hormonas básicas, esenciales para los procesos de diferenciación celular. Marcan los timings de diferenciación. A nivel de tubo digestivo, ¿ya? Las hormonas tiroides incrementan la tasa de absorción de carbohidratos. Entonces, la pregunta es, que esto a veces suena un poco contradictorio, es decir, oye, pero espera un momento, ¿por qué por una parte las hormonas tiroideas estimulan la lipólisis, estimulan el catabolismo y por otra parte aumentan la tasa de absorción de carbohidratos? Es obvio, porque si aumentan el catabolismo, entonces en el fondo también deben aumentar la tasa de reabsorción de carbohidratos debido a que esta tasa de reabsorción se podría ver demasiado disminuida debido al exceso de oxidación de la misma. También fíjense una cosa interesante que pasa a nivel de tubo digestivo, es que en los pacientes hipertiroideos, el tubo digestivo parece una bombita, digamos, está continuamente moviéndose, hay una actividad periférica enorme, una actividad vagal enorme, y entonces esto produce un intestino un poco espumoso, ¿ya? Bueno, otra cosa interesante a nivel lipoproteico es que las hormonas tiroideas estimulan la formación de receptores LDL, y esto probablemente tiene la misma relación con la estimulación de la lipólisis, o sea, porque estos receptores LDL están asociados en el fondo a la capacidad que tiene el sistema para captar nuevas lípidos hacia las vías celulares. Y otros efectos de la hormona tiroidea, obviamente calorigénico, estimula el gasto de oxígeno. Entonces, recuerden ustedes que hay un concepto en nutrición muy importante, el concepto del metabolismo basal. Y el metabolismo basal se basa en el consumo de oxígeno de una persona mientras duerme, con las cantidades mínimas de exigencias calóricas. Entonces, cuando las hormonas tiroideas están altas, el metabolismo basal también se encuentra alterado. Por otra parte, fíjense, una cosa interesante, es decir, por tanto, en resumen, que las hormonas tiroideas estimulan en general la actividad metabólica y consumo de oxígeno de muchas regiones del cuerpo. Ciertamente hay algunas que se liberan un poco de este fenómeno, como el cerebro adulto, que mantiene más o menos una tasa metabólica estable, ya, a pesar de que está en discusión, eso realmente también hay una alteración del consumo de oxígeno, pero es en menor intensidad también en el testículo, en el útero, en el vaso, qué sé yo. ¿Preguntas?
No, profe. Bien, vamos a la siguiente entonces. Entonces, fíjense, aquí tenemos el primer cuadro asociado a la patología tiroidea, que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un cuadro interesante que implica una disminución de la carga de hormona tiroidea en el sistema, y esta disminución de la carga de la hormona tiroidea se puede deber a un problema superior en el eje, es decir, que haya una baja o ausencia de hormona tiroidea. En segundo término, se puede deber a que haya una baja o ausencia de factor liberador de hormona tiroidea, de TSH. Que haya una baja o ausencia de TSH, digamos, en la glándula hipófisis, o que, por otro lado, por ejemplo, pueda ser que el hipotálamo tiene problemas para liberar la TRH, pero no hay un problema hipofisiario para liberar TSH. Y también podría estar ocurriendo que de alguna manera la glándula tiroides sea insensible a la TSH. Entonces ahí hablamos de la incapacidad de la TSH para estimular los folículos tiroides. Hay particularmente un caso muy curioso, un caso clínico interesante, denominado tiroiditis de Hashimoto. ¿En qué consiste la tiroiditis de Hashimoto? Consiste en una patología autoinmunitaria, en la cual tus propios anticuerpos atacan a la glándula tiroides, provocando un deterioro de la misma y produciendo, por lo tanto, una baja en la síntesis de hormonas tiroideas e hipotiroidismo. Preguntas. Profe, también producto de un cáncer a la tiroides también se puede generar el hipotiroidismo. El cáncer tiroideo puede producir tanto un hipotiroidismo como un hipertiroidismo, dependiendo del tipo de célula cancerígena que ha sido la que se ha activado. Exactamente. En cuyo caso, por supuesto, la recomendación inmediata es extraer completamente la glándula tiroides, ¿verdad? Con el objetivo de dejar al paciente sin ese riesgo de neoplasia y de proyección neoplásica, ¿verdad? Y a la vez, entonces el paciente debe consumir de por vida tiroxina farmacológica. Profe, ¿Sí? ¿cómo funciona en el caso de que, ejemplo, yo conozco una persona de que tiene que consumir unas pastillas que le generan, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Que haga que sus hormonas masculinas se desarrollen, porque como que no tuvo un desarrollo. Ya está. Claro, eso no tiene que ver con las hormonas tiroides, y probablemente a ese fármaco que te refieres podría ser citrato de clomifeno. Y se refiere a la capacidad que tiene el sistema gonadotrófico para decir cómo estimulamos la síntesis de testosterona, por ejemplo, en el caso del varón, o de estrógeno, modificando el tejido testicular o el tejido ovárico. Pero eso está en otro eje, no tiene que ver con el sistema tiroides. ¿Ya? Así que si quieres me lo preguntas cuando lleguemos a ese eje, porque ahí voy a tener las diapositivas para poder explicar. Ya, profe. El hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo, chicos, es por el contrario, a diferencia del hipotiroidismo, donde el sujeto hipotiroideo es un sujeto que se siente siempre cansado, que está somnoliento y que parece un sujeto depresivo. El sujeto hipertiroideo es un sujeto que siempre tiene una actitud más nerviosa, ¿ya? En general, tasas importantes de mal humor, eh, manos sudorosas y temblorosas, sensación de calor, incluso en invierno, cuando duerme, ¿ya? Un incremento de la actividad intestinal y también, en general, una tendencia constante a perder el peso. Entonces, los sujetos hipertiroideos también, ¿verdad?, tienen protrusión
de los globos oculares debido a que se produce edema en la región periocular, etc. Y eso le da un aspecto clásico al paciente hipertiroideo. Hay varias razones por las cuales se puede producir un hipertiroidismo. Entonces nosotros las podemos clasificar en hipertiroidismo por exceso de hormona tiroidea, primario, un hipertiroidismo primario, o un hipertiroidismo secundario. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el hipertiroidismo primario, ¿verdad? Hay un exceso de hormona tiroidea y también, fíjense, un exceso de la activación del eje. Pero en el hipertiroidismo secundario, lo que puede estar pasando es que el problema no está ahí, sino que el problema está en que de alguna manera hay un aumento en la secreción de TSH por hormonas, por tejido neoplásico o tumoral en la adenohipófisis, y en segundo término, porque de alguna manera la adenohipófisis se hace resistente a las hormonas tiroideas. Entonces, cuando se producen las hormonas tiroideas y la glándula adenohipófisis debiera decir hay que detener el proceso de síntesis, no logran hacer esa detención de síntesis y por lo tanto, entonces hay un aumento de hormona tiroidea. Y hay un segundo tipo de hipertiroidismo que en realidad se denomina sin hipertiroidismo y que se trata de un incremento de hormonas tiroideas donde el sujeto tiene su glándula tiroides en estado normal. Entonces, ni tampoco hay alteraciones, digamos, que expliquen en el eje el aumento de la glándula tiroides, de las hormonas tiroides. Y en general ahí hay una tiroiditis subaguda. En general la tiroiditis subaguda puede estar temporalmente siendo afectada después de un resfrío, qué sé yo, una cosa pasajera, o puede ser porque el sujeto está ingiriendo hormonas tiroideas. En el caso, por ejemplo, de los chicos o chicas que quieren bajar de peso y se compran frascos de tiroxina, de levotironina, ¿verdad? Y están ingiriendo exceso de esta hormona para intentar bajar de peso, también hacen un cuadro similar al hipertiroidismo, pero con tiroides normales. Y un tercer caso, ¿verdad? Cuando la glándula tiroides sufre destrucción de su tejido por amiodarona o por radioterapia, ¿verdad? O por algún infarto de la glándula tiroides. Ustedes saben que los infartos se pueden producir en cualquier tejido del cuerpo. Todo tejido a través del cual hay una vascularización puede ocurrir un infarto, no solamente a nivel cardíaco o a nivel cerebral. Ahora, dentro del hipertiroidismo primario, voy a ver dos que me parecen siempre interesantes desde el punto de vista clínico. Uno es curioso y el otro es una cosa más o menos típica que vale la pena mencionar. Vámonos primero con este, que se llama estroma ovárico. ¿Ya? El estroma ovárico, o también llamado estroma ovari, es un teratoma. ¿Qué es un teratoma? Un teratoma es un tejido, ¿verdad? Que migra, que queda estacionario en el proceso embrionario, y entonces migra inadecuadamente y se sitúa en alguna región del organismo, formando ahí este tejido monodérmico, formando diferenciaciones de órganos incluso. Entonces, en este caso, por ejemplo, este teratoma quedó en el ovario, y entonces esta era una paciente que tenía un cuadro de hipertiroidismo, pero su glándula tiroides aparecía normal a la imagen. Entonces, cuando se revisan sus hormonas tiroides, estaban altísimas, T3 y T4 altísimas. Y entonces se le hace una inspección abdominal y se descubre en realidad que la mujer tenía sus ovarios llenos de células tiroides. Entonces, su tejido ovárico estaba convertido en el fondo, por decirlo de una forma sencilla, estaba convertido en órganos tiroideos. Y eran los que estaban incrementando la producción de T3 y T4 dentro de su sistema sanguíneo.
Entonces, en un corte histológico de esos ovarios se ven estas tremendas lagunas, ¿verdad? Coloidales, y alrededor de ellas muchas poblaciones celulares de tiroidocitos. Ya está. En otra fotografía, lo mismo, la laguna, ¿verdad? Coloidal, y entonces tejido tiroidocítico alrededor de este ovario. Entonces, no encontramos en el ovario, no encontramos folículos de Graf, sino que encontramos tejido tiroideo. Se hizo histerectomía completa, ¿verdad? Y desapareció el problema. Está publicado en una revista del año 2003, una revista chilena. ¿Preguntas? Voy a la siguiente. No, profe. Aquí tenemos un caso curioso de una tirotoxicosis. O sea, en realidad parece un hipertiroidismo, pero no es un hipertiroidismo. Es una intoxicación por hormonas tiroideas sin hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Hay varias razones. Uno de los casos clínicos clásicos que cuento aquí era de dos hermanos que comían glándulas tiroides de animales. Sin darse cuenta, ellos se comían las glándulas tiroides, y como las T3 y T4 son resistentes, termorresistentes, en realidad ellos ingerían estas hormonas tiroides sin darse cuenta. Otra razón de las tirotoxicosis, por ejemplo, es cuando ocurre tirotoxicosis por medicamento, es decir, cuando las chicas y chicos incrementan su ingesta de hormona tiroidea por razones tales como estéticas. ¿Ya? Esto produce graves problemas y, por supuesto, nunca debe realizarse. Y aquí tenemos la enfermedad de Graves, el segundo caso de hipertiroidismo primario muy interesante. Aquí tenemos una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en esta enfermedad autoinmunitaria? Lo que está pasando es que la célula tiroidea del tiroidocito tiene un receptor. Y este receptor es el receptor para TSH. Entonces, la adenohipófisis, ¿verdad?, libera la TSH debido a que de arriba el hipotálamo libera TRH, claro. Entonces, la TSH llega al receptor tiroideo y genera una señal intracelular que hace que la célula tiroide produzca T3 y T4 libre. Y entonces, estas van a la circulación general y de pasada generan un feedback negativo sobre la glándula tiroide, sobre la hipófisis, para que la hipófisis deje de producir TSH y entonces se mantiene regulado en un sistema de feedback. Luego, estudiantes, a posteriori, lo que ocurre con este sujeto, con este paciente que tiene esta patología, Graves', es que este sujeto está fabricando anticuerpos. Esta imagen, esta caricatura, ¿verdad?, que está dibujada así, representa una inmunoglobulina. Entonces, este anticuerpo se liga al receptor, a los receptores de TSH, puede que se ligue a dos receptores o a uno solo, pero varios se ligan simultáneamente a todos los tiroidocitos. Entonces, como hay mucha afinidad entre la parte terminal de este anticuerpo y la superficie del receptor, entonces el tiroidocito cree que le está llegando TSH. Y entonces estimula la síntesis de T3 y T4, que ahora se ve muy aumentada. Y entonces T3 y T4 muy aumentados, ¿verdad?, actúan generando una producción descontrolada de hormonas tiroides, que no responden, por supuesto, a la regulación de feedback, porque aquí la estimulación no está producida por TSH, sino que por los anticuerpos contra la glándula tiroides. ¿Preguntas? Ya está. Seguimos. Nosotros podríamos decir en general, chicos, que
desde lo cotidiano, hay ciertos fármacos, ¿ya?, que alteran la respuesta tiroidea. Entonces, hay una familia de fármacos que bloquea la respuesta tiroidea y otra familia de fármacos que aumenta la respuesta tiroidea. Dentro de los fármacos que bloquean la respuesta tiroidea, ¿verdad?, tenemos todos los glucocorticoides, prednisona, prednisolona, qué sé yo, hidrocortisona, cortisol, etc. También todos los prodopaminérgicos como aripiprazol, cocaína, también alteran, bloquean la respuesta tiroidea. Y aumenta la respuesta tiroidea, ¿verdad? En general, los fármacos antipsicóticos, clorpromacina, haloperidol, droperidol, etc. Quetiapina, en fin. Y también una molécula específica, el citrato de clomifeno, que actúa como antiestrógeno, también bloquea la respuesta, entonces, de la glándula tiroides. Otros fármacos famosos, fíjate, que toman los pacientes que tienen trastornos digestivos, por ejemplo, náuseas, vómitos como metoclopramida y doperidona, que son fármacos de función más periférica, además que, bueno, aparte de metoclopramida igual cruza la barrera metoencefálica, pero son fármacos cuyo objetivo es disminuir la actividad gastrointestinal mediante bloqueo de receptores dopaminérgicos. También actúan alterando o aumentando la respuesta tiroidea. Se les denomina procinéticos también estos fármacos, ¿no? Entonces, ahora aquí vamos a ver una gráfica donde se muestra cómo se forma T3 y T4. Entonces, aquí tenemos el aminoácido que obtenemos de la dieta, que es tirosina. Entonces, el aminoácido tirosina, ¿verdad?, liga primeramente un yodo. Y luego se forma la MIT, la monoyodo tirosina, porque todavía está el aminoácido tirosina asociado al sistema. La 3 porque está en posición 3, ¿verdad? Después se liga un segundo yodo mediante peroxidasa y entonces queda la 3.5 diodotirosina. Sigue siendo tirosina porque tiene un solo aminoácido. Y después, fíjense, esto da origen a la DIT. Y después, si tú tomas una MIT y una DIT y la unes, le quitas todo un pedazo, por ejemplo, a este aminoácido, lo sacas y pones un enlace éster ahí. Y entonces dejas el ciclo más un yodo con los otros dos yodos agregados a la molécula, por ejemplo, y formas T3, triyodotironina. Ahora de tirosina pasa a tironina, porque ya no es el aminoácido tirosina la base de la molécula. Y si se puede producir dos uniones de un DIT con un DIT, se forma una tetrayodotironina, ¿verdad? En la posición 3, 5, 3', 5'. Ahora, de esa manera entonces surgen T3 y T4, pero interesantemente se puede producir desde la T4 mediante una deyonidación, o sea, mediante una salida de yodo, se puede producir una hormona llamada T3 reversa. La T3 reversa es una molécula muy similar a la T3, pero si ustedes se fijan, tiene alguna diferencia. Y la diferencia está, ¿verdad?, en que la hormona T3 tiene los yodos puestos en posición 3', 3 y 5, y la T3 reversa tiene en 3', 5' y 3. La posición 5 carece de yodo. Entonces está cambiado como en una imagen especular, pudiéramos decir en cierta forma. Ya está. Ok, entonces las que tienen actividad endocrina son estas que están aquí, T3 y T4, y no, sin embargo, T3 reversa. ¿Preguntas?
Ya está, voy a la siguiente. Las demandas de yodo de los humanos, ¿verdad?, varía de acuerdo a la edad. Sin embargo, en la edad adulta, ya, nosotros necesitamos, hombres y mujeres, más o menos 150 microgramos de yodo al día. Las mujeres embarazadas, un poquito más de demanda, y las mujeres que están dando pecho, un poquito más. ¿De dónde obtenemos el yodo nosotros? El yodo lo obtenemos de la sal de mesa. ¿Ya? ¿Por qué de la sal de mesa, chicos? Porque la sal de mesa está yodada, no estoy seguro ahora de la fecha, creo que es del año 57 en Chile. Y eso significa que el INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, participó en todos estos procesos de decisiones, de toma de decisiones políticas, gubernamental en la época, para que la sal tuviera obligatoriamente yodo. Cuando la gente, yo he oído, por ejemplo, que hay gente así media naturópata, qué sé yo, que cocinan solamente con sal de mar. Dicen, nosotros no ocupamos sal de mesa porque es muy artificial y ocupamos sal de mar. Bueno, quiero decirles que una advertencia, y es que la sal de mar no contiene cantidades suficientes de yodo, contiene apenas cantidades trazas de yodo que no son suficientes para las necesidades diarias de esta sustancia en nuestro organismo. Y lo otro que quiero decirles a todo el mundo, chicos, quiero que me oigan bien esto, porque he visto que hay mucha ignorancia en la población chilena y latinoamericana en general, pero particularmente la chilena, debido a la gran cantidad de mar que tenemos, también peruana, y es que los piures no contienen yodo. ¿Ya está? Así es que por ahí la gente anda repitiendo como mono que los piures contienen yodo, pero los piures no contienen yodo, chicos. Así que olvídense de esta idea, ¿ya? Explíquenle a sus padres, a sus mamás, explíquenle al señor de la pescadería que los piures no contienen nada de yodo, ¿ya? Ok, Profe, ¿sí? y entonces, ¿por qué dicen que te arrebata? Porque por ser mi pareja es del sur. Entonces yo cuando fui, iba a comer pescado y él me dijo que no comiera mucho porque si no me podía arrebatar, porque como no estaba acostumbrada al yodo, una cosa así me decía, pero decía que lo que más tenía yodo era el piure. Entonces que eso no comiera porque eso me podía arrebatar. Claro, desgraciadamente es una creencia popular, pero no arrebatarse, no sé qué significará. Puede significar quizás como que hay una dieta hiperproteica, no lo sé en realidad, no conozco el significado del concepto. Pero sí, te puedo decir que el yodo no tiene ni un miligramo de, o sea, el piure no tiene ni un miligramo de yodo. Así que ya anda diciéndole a esa persona que revise sus contenidos porque claramente está equivocado. ¿Ya? Voy a la siguiente. Ahora, si no me equivoco, parece que esta es la última diapositiva. Vamos a entrar en un tema distinto. Y este tema distinto es el tema del estrés. Yo puse esa palabra en español, pero en general la palabra inglesa es así, estrés. Entonces el estrés, ¿ya?, es una respuesta autónoma, es decir, es una respuesta espontánea del sistema nervioso central que actúa sobre el sistema endocrino, cuya función final es la producción de hormonas. Entonces, el estrés ocurre cuando llegan señales periféricas al sistema nervioso, particularmente a las regiones del hipotálamo, desde otras regiones del cerebro, y entonces estas señales, insisto, activan un sistema hormonal que permite la producción de estas hormonas. Es interesante mencionar, estudiantes, que cuando decimos estrés, normalmente
cometemos un grave error en el sentido de hablar del estrés como algo malo. Existe el estrés como una respuesta muy importante para los mecanismos evolutivos del sujeto, para los mecanismos adaptativos del sujeto. Toda nuestra formación homínida está asociada a la respuesta estresora. Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros decimos que existe el estrés, uy, estoy estresado, la gente normalmente tiende a pensar en algo malo. Pero nosotros estamos continuamente recibiendo distintos tipos de estrés, y si no fuera por el estrés no estaríamos vivos. ¿Cómo se origina la respuesta del estrés? Entonces, la respuesta del estrés, ¿verdad? Se origina porque, de alguna manera, desde el sistema nervioso central, ya sea porque llegó alguna señal de la médula espinal, qué sé yo, que cruzó hasta el tálamo, y del tálamo llegó a alguna corteza cerebral, y de la corteza cerebral va una señal hacia el hipotálamo. El hipotálamo, ¿verdad? Aquí en esta porción. El hipotálamo envía una señal a la adenohipófisis, y la adenohipófisis envía una señal a la sangre. Y esa señal a la sangre llega a una estructura, a través de la sangre llega a una estructura, y esa estructura es esa cosa rojita que está ahí como sombrerito sobre los riñones, que son las glándulas adrenales. Y estas glándulas adrenales producen cortisol, y el cortisol se ve aumentado en esta respuesta del estrés. Y a esto es lo que nosotros le llamamos la respuesta del estrés clásica. Ahora, aquí una comparación entre dibujo y atlas en Yokotsi, mostrando los riñones humanos y las glándulas suprarrenales. Entonces, si ustedes se fijan, las glándulas suprarrenales son como sombreritos y están ubicadas sobre el riñón. Ahora quiero decirles algo, estudiantes, recuerden ustedes, ya tuvieron anatomía, recuerden que, o están teniendo este semestre, no lo recuerdo ahora. Tuvimos el año pasado, profe. Tuvieron el año pasado, perfecto. Recuerden entonces que los riñones son órganos retroperitoneales. Entonces, aquí están las glándulas adrenales, ¿verdad? Una y otra, y si ustedes se fijan en estas glándulas adrenales, están ubicadas sobre el riñón. Por esa razón también, algunos anatomistas, sobre todo los anatomistas latinos, le llaman glándulas suprarrenales, ¿ya? Pero en inglés se les llama simplemente glándulas adrenales. Voy a la siguiente. La glándula adrenal, entonces, es una estructura que contiene tres regiones esenciales. Una cápsula que rodea la glándula y que la hace suave por fuera, de aspecto suave con tejido fibroso. Una corteza, ¿ya?, que está bien estratificada en la zona glomerulosa, fasciculata y reticular, y una médula adrenal, ¿ya?, que es un tejido totalmente diferente, es un tejido así como burbujas, ¿ya? Muy característico cuando se hace el corte histológico. Se ve como burbuja y se tiñe con hematoxilina y eosina, con células que quedan espacios intercelulares.
Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que la corteza de la glándula adrenal produce las siguientes hormonas. Primero produce las hormonas del estrés, produce cortisol y produce también corticosterona. En el humano, aproximadamente un 97% de cortisol y el restante de corticosterona y otros derivados corticoides. Produce también aldosterona y produce también una molécula llamada DHEA, que significa dehidroepiandrosterona. ¿Ya? Es una prohormona que permite la síntesis de una serie de moléculas similares a andrógenos que participan en los procesos de regulación del balance androgénico en general en hombres y mujeres, ¿no? Luego, fíjense, la médula adrenal produce dos sustancias esenciales. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Cuándo nos darán las fechas de las pruebas? Perdón, termino la clase y las conversamos. Bueno, Entonces tenemos epinefrina, ¿verdad? Desde la médula, y tenemos también norepinefrina. Entonces, estas moléculas, ¿verdad?, que se sintetizan en la médula adrenal, tienen como función, estas catecolaminas tienen como función salir a la circulación general y producir respuestas denominadas de estrés de emergencia. ¿Preguntas? No, profe. Voy a la siguiente. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando del cortisol. El cortisol es una molécula cuya característica, como habíamos dicho al principio de la clase, en dos clases anteriores, cortisol se deriva de la molécula del ciclopentano perhidrofenantreno. O sea, se deriva de una molécula que tiene un esqueleto, una estructura similar a la molécula de colesterol. Entonces el cortisol, fíjense ustedes, se encuentra en niveles muy bajitos durante las horas cercanas a la inducción del sueño, es decir, desde las 10 de la noche en adelante, y a medida que dormimos y va pasando la madrugada, el cortisol comienza dramáticamente a elevarse, hasta llegar a concentraciones bastante considerables. Luego, una vez que nos despertamos a las 7, a las 8 de la mañana, este cortisol comienza a decaer. Comienza a decaer gradualmente durante el día. Sin embargo, hay un pic, un leve pic, aproximadamente a las 12 del día, y otro leve pic a las 17 horas. Perfecto. Y luego vuelve a ciclar. Esto en los sujetos típicos. Los sujetos que tienen depresión mayor, por ejemplo, o algún cuadro distímico, o algún cuadro, por ejemplo, en el cual están pasando por un bipolar disorder, es decir, por un trastorno bipolar, es posible que en los estados eufóricos los sujetos tengan niveles de glucocorticoides muchísimo más altos. Pero lo que resulta muy interesante es que cuando los sujetos tienen niveles de cortisol más altos, igual ciclan el cortisol. O sea, durante la noche, llegando la noche, el cortisol está más bajo, está más alto que los sujetos típicos, pero está más bajo que su propio ciclo, comparado con su propio ciclo, y cuando se despierta en la mañana, su cortisol está muchísimo más alto, ¿ya? Hay algunos investigadores que dicen que esto podría explicar las fases maníacas de los sujetos bipolares.
Luego, ¿cómo se regula el eje de la producción de cortisol en nuestro sistema biológico humano y también en otros mamíferos como las ratas? Que he estudiado particularmente yo las ratas en este mismo ciclo, se regulan de la siguiente manera. Hay dos elementos superiores del sistema nervioso central que están regulando los procesos clásicos del cortisol, desde la perspectiva no del estrés, sino que en condiciones normales. Por una parte, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que mediante el ciclo circadiano le dice a los núcleos paraventriculares del hipotálamo que fabriquen CRH. Entonces, la corticotropin release hormone